Bienvenidos una vez más a tu programa Tu Abogado Te Escucha, un programa producido por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El día de hoy vamos a tratar el arbitraje y para ello he traído al especialista en la materia. El día de hoy nos acompaña el doctor Haley López Saldívar, quien es docente universitario en esta casa de estudios. También es especialista en arbitraje y contrataciones con el Estado y es árbitro. Haley, muchas gracias por venir al programa. Dinos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación y también para felicitar por el programa. Muchas gracias, Haley. Para iniciar esta entrevista, voy a preguntarte, ¿qué son los medios alternativos de solución de conflictos? Bueno, los medios alternativos son diversas formas, si se quiere, diversos procesos, diversas maneras de componer o de resolver controversias en ámbitos en los que normalmente hay una cuestión dineraria de por medio. Perfecto. Y dentro de estos medios o mecanismos de solución de conflictos, ¿cuáles son? ¿Cuáles hay? Bueno, tenemos el caso de la negociación, que es uno de los más utilizados. En realidad resulta ser muy frecuente, muy natural a cada uno de nosotros. Tenemos también el ámbito de la conciliación, también es un mecanismo muy utilizado últimamente. Y finalmente, aunque no es, digamos, del último de los que tenemos, está el arbitraje. Perfecto. Y dinos, ¿qué es el arbitraje y para qué sirve? El arbitraje es, por decirlo de alguna forma, un proceso privado, donde quienes están interesados en resolver sus controversias voluntariamente deciden en que una persona, en particular, común y corriente, sea el que resuelva su conflicto. Lo sé que se parece mucho a una definición de un proceso judicial, pero hasta cierto punto existe mucha relación, mucha vinculación. No obstante, en el arbitraje, a diferencia de un juicio, las personas que van al sistema, que van al proceso arbitral, tienen la oportunidad de designar al árbitro. O sea, ellos designan a la persona que va a resolver su problema finalmente. Perfecto. ¿Qué tipos de arbitraje existen? En realidad existen diversos criterios para clasificarlo, pero de pronto cojo un par de ellos. Hay un arbitraje de derecho y hay un arbitraje de conciencia. El arbitraje de derecho es donde ese árbitro, que como lo decía, ha sido designado por las partes para resolver su problema, decide componer el conflicto, decide resolverlo, utilizando la ley o las normas al caso concreto. ¿Bien? Por ejemplo, si el conflicto tiene relación con un contrato de alquiler, un contrato de arrendamiento, entonces el árbitro acudirá a las normas que están en nuestro Código Civil para decidir quién tiene y quién no tiene la razón. Por su parte, tenemos al arbitraje de conciencia, también llamado arbitraje en equidad, donde el árbitro resolverá conforme a su leal saber y entender, así lo señala la norma. Eso significa que lo que él crea justo será la decisión que adopte. Por otra parte, existe otro criterio de arbitrajes sectoriales, especiales también le llaman. Por ejemplo, si el conflicto, el problema que se va a resolver es un asunto civil particular, entonces será un arbitraje civil. Si es un conflicto entre dos comerciantes, estaremos frente a un arbitraje comercial. O quizás, de pronto, algo un poco más conocido. Si es un conflicto entre un sindicato y un empleador, estaremos frente a un arbitraje laboral colectivo, que es muy utilizado, sobre todo en estos últimos tiempos. O, más conocido aún, si es el conflicto entre una entidad pública y un proveedor del Estado, un contratista, bajo un contrato que está regulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Entonces será un arbitraje en contrataciones del Estado. Algunos lo llaman arbitraje administrativo también. Perfecto. Y Haley, dime, dentro de este tema del arbitraje, ¿quiénes pueden acceder a un arbitraje? En realidad pueden acceder todos. Aquí no hay discriminación. O en todo caso, la única condición que se determina es que sean mayores de edad. Si eres mayor de edad y tienes plena capacidad de ejercer tus derechos,
entonces puedes acordar con la otra parte ir a arbitraje, por un lado. Por otra parte, está el hecho de que el conflicto tenga que ver, como lo dije en su momento, con un asunto dinerario, patrimonial. Entonces, bajo esa, digamos, esa doble condición de ser mayor de edad, de querer ir a arbitraje y que y de que justamente la materia pueda ser sometida a arbitraje, entonces cualquiera puede acceder, incluso el Estado. Y por decirlo ahí, el Estado es una de las personas que más arbitra en el caso peruano. Genial. Y otra pregunta que nos surge, ¿cómo se compone este tribunal arbitral que al final termina decidiendo esta controversia? ¿O a quiénes se les designa como árbitros? Muy bien. Bueno, para empezar, las partes pueden decidir libremente el número de árbitros. Si las partes quieren que exista un solo árbitro, entonces habrá un solo árbitro, pero si las partes quieren que hayan 3 árbitros y que sean los 3 lo que resuelvan, entonces designarán 3 árbitros. Por otro lado, está justamente el hecho de quién podría ser. Ya sabemos que 1 o 3 depende de las partes, pero quién tendría o qué requisitos uno debería manifestar para poder ser elegido, designado como árbitro. La ley de arbitraje peruana no te pone la valla muy alta. Ley de arbitraje establece que para ser árbitro basta que seas una persona natural, mayor de edad, con pleno ejercicio de tus derechos civiles, no tener incompatibilidades o impedimentos y, por último, no tener antecedentes penales. No se requiere una formación, o al menos no es una condición. No se requiere una formación en arbitraje, no se requiere tener un título profesional en abogado o cualquier título profesional. Claro está, las partes son libres de designar a quienes crean conveniente para resolver su caso. Particularmente, por ejemplo, si mi caso tiene algo que ver con un aspecto legal de un contrato, entonces qué mejor que un abogado, y no cualquiera, sino alguien que tenga el conocimiento, la experiencia y la solvencia moral para ello, ¿no? Perfecto. Y dime, Jale, en este caso de los arbitrajes, siempre es conocido que muchas veces el Estado ingresa a arbitrajes. Y ahí surge esta pregunta, ¿por qué necesariamente cuando existe un conflicto con una contratación con el Estado, siempre se va a arbitraje? La pregunta es interesante. La ley de contrataciones del Estado, que es quizás una de las principales normas que se aplican cuando el Estado quiere adquirir bienes, servicios u obras, establece claramente que aquellos problemas o conflictos que nazcan de la ejecución de un contrato de esa naturaleza, por ejemplo, si un gobierno regional quiere construir un puente o un hospital o un colegio, y para eso se hace de los servicios de una empresa o de un consorcio, si una vez firmado el contrato existe algún problema, ese problema por ley tiene que resolverse o con conciliación o con junta de resolución de disputas, de ser el caso, o con arbitraje. El arbitraje es, por decirlo de alguna forma, más o menos una imposición de la ley. La ley te dice, este es uno de los mecanismos que tienes que utilizar si quieres resolver un conflicto bien en el ámbito de la contratación estatal. Genial. Y Jale, para finalizar, ¿existe algún caso emblemático que el Estado haya formado parte de un arbitraje? En realidad existen un montón de ejemplos que podemos citar. Particularmente, a ver, en el caso de la región Junín, muchos de los casos emblemáticos están relacionados con obras grandes. Eh, por ejemplo, algunos de los hospitales que han pasado por algún sistema de remodelación, de actualización, en algunos de los colegios emblemáticos también. Incluso hay ciertas obras grandes, bien, estamos hablando de decenas o incluso en algunas ocasiones que superan ya los 100 millones de soles, en que han pasado no por uno, sino por 2 o quizás hasta 3 procesos arbitrales. Entonces, creo que por ahí podemos estar sacando alguno que otro ejemplo. Por decirlo así,
Quizás no haya alguna obra grande que de repente no haya pasado por algún sistema de resolución de conflictos. Perfecto. Y para finalizar, ¿cuáles son esos beneficios que te trae el arbitraje? En general, sea el ámbito privado o el ámbito público, en comparación, para empezar, debo decir de que todos los sistemas, incluyendo el sistema judicial, es bueno. Sin embargo, en ciertas circunstancias, uno presenta un poquito más de ventajas que el otro, ¿no? En el caso del arbitraje, el arbitraje por tener una sola instancia es mucho más rápido que un juicio, si es que se lo compara así. El arbitraje es económica y socialmente menos costoso que un proceso judicial. Cuando uno va a juicio, uno no solo está solventando sus gastos, sino que también lo está haciendo en 30 millones de peruanos más a través de los tributos. Uno no va y le paga al juez, por ejemplo, ¿no? El juez recibe una remuneración mensual que sale normalmente de la recaudación tributaria y eso es justamente el dinero que todos nosotros ponemos en muchas de nuestras actividades. Pero cuando uno va a arbitraje, le paga sus honorarios, ¿bien? Y salen normalmente de tu bolsillo. ¿Bien? Pero socialmente, o sea, desde el punto de vista un poco más amplio, resulta ser, digamos, más ventajoso el sistema arbitral, porque uno se pregunta, ¿por qué tendría que pagar el juicio de otro? De repente estoy pagando el juicio de miles de personas que nunca voy a conocer en mi vida, pero ya lo estoy pagando. Sin embargo, si vas a arbitraje, tú mismo pagarás tu arbitraje. Otra ventaja, de pronto para ser un poco, digamos, más exacto, es el tema de que en el arbitraje uno tiene la opción de designar a la persona que va a resolver su caso. Cuando uno va a juicio, el sistema es aleatorio. El sistema te dice, este será el juez. Cuando uno va a arbitraje, las partes pueden decir, ya, queremos que este exactamente sea el árbitro porque sabemos que tiene conocimiento, porque sabemos que tiene experiencia y porque sabemos que de repente reúne las condiciones para que nuestro conflicto se resuelva de la mejor forma posible. Muchas gracias, Haley, por haber venido al programa y dinos cómo te contacta el público, cómo se puede comunicar contigo la población que ha visto este programa. Nuevamente, gracias por la invitación y otra vez lanzo las felicitaciones por el programa. Pueden contactarme al correo electrónico marcainfraestructura@gmail.com o al teléfono 968-138487. Muchas gracias, queridos televidentes, por seguirnos en una transmisión más de Tu Abogado Te Escucha. Síganos en nuestras redes sociales que tenemos el Facebook, el TikTok y el YouTube.